Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Hola a todos, estamos arrancando otro programa de El Poder Transformador de la Palabra con el pastor Eduardo Codañone. ¿Qué tal, pastor? Bienvenido. Aquí estamos mirando por el agujerito. Eso, bueno, hay que aclarar qué es, Claro. porque es algo que van a entender los que vienen viendo el programa nada Como más, estamos ¿no? con la temática, hablamos así ilustrativamente, ¿eh? Muy buenas a todos los oyentes. Con todo el cariño les compartimos esto que, bueno, lo hacemos con dedicación y con amor, sabiendo que estás ahí, del otro lado, viéndonos o escuchándonos, y te queremos compartir esto que es el tesoro escondido en sí mismo. Ujú. Nuestra temática en el poder transformador de la palabra de Dios es un tesoro escondido en sí mismo, como a la vista, muy a la vista, ¿no? Lo que Pablo dice, todo lo eterno de Dios, lo invisible de Dios se manifestó a través de la creación. Sí. ¿Y qué hizo el hombre? Terminó adorando la creación y olvidándose de Dios. Arrancábamos la charla anterior con la ilustración de la carretilla. Sí. ¿Eh? ¿Y cómo dio que hablar esa ilustración, eh? Ah, sí. Sí, hoy justamente hablaba con alguien respecto y dice, sí, el de la carretilla. Dice. Hay que sacar un carnet internacional para manejar una sí. carretilla así, ¿eh? Eso sí. ¿Cómo es que me dijo? No, pero me dijo el tráfico de piedras. No, de carretilla. Claro. Pusiste el ojo donde no era. Ahí está, esa era la trampa. Esa era la trampa. Bueno, te voy a contar otra ilustración muy parecida, pero esa la viví yo. Ajá. Fui hace un tiempo atrás a Neuquén, más precisamente a la ciudad de Centenario, Uh-huh. donde la hija de una de mis sobrinas cumplía 15 años, pues soy tío abuelo entre tantas otras cosas. ¿Y qué se le lleva a una chica de 15 años? No, ¿cómo? Una carretilla no. No, claro que no. Vos imaginate que los 15 años de allá de los tiempos cuando yo era pibe, ahora ha cambiado todo. Y sí. Y bueno, yo no le podía regalar ni un 0 kilómetro ni un celular de última moda. ¿Qué le llevé? Una mochilita de esas modernas que se utilizaban ahora, pero me pareció que entregarla vacía, claro. viste, bueno, fui a una casa de golosinas y le compré unas cuantas golosinas y ya te vas dando cuenta dónde puso la vista cuando recibió el regalo. Claro, automáticamente está pesadita. Es la golosina. Derecho. La abrió y metió la mano y empezó a descubrir golosinas. Entonces, bueno, esto sucede en la palabra de Dios. Es un tesoro escondido en sí mismo. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, miramos los detalles, miramos las historias, filosofamos, inventamos, siempre decimos, y lo hemos comentado aquí, ¿no? Cuando lleguemos al cielo y el Señor nos pregunte, ¿de dónde sacaste eso que estuviste predicando?
Va a ser un tema. La habilidad de filosofar o de interpretar las cosas desde nuestro marco. Claro. Por eso, para meternos en la palabra del Señor, en este tesoro escondido en sí mismo, por el hecho del poder transformador de la palabra de Dios, viene no en recitarla de memoria, sino aún conociéndola, aún recitándola, pudiéndola decir de memoria, es captar el sentido, el contenido que tiene. Ujú. Porque ahí envuelto en esas sencillas palabras, porque decíamos esto, es contenido divino, es palabra de Dios puesta en palabras humanas, Claro. en términos sencillos, comprensible a nosotros. Si yo escuchara la lectura de Juan 3:16 en quichua, no entendería nada, lo entendería el que habla quichua. Claro. Para él serían palabras muy accesibles, para mí sería todo un misterio, ¿qué están queriendo decir? Ujú. Entonces, bueno, las Sagradas Escrituras, su poder transformador, ha ido traduciéndose a los distintos idiomas y dialectos en el mundo para que sea accesible a la gente. Pero veníamos viendo que en las Sagradas Escrituras encontramos en el relato de las Sagradas Escrituras acontecimientos, hechos reales, como por ejemplo la tormenta en el mar, la multiplicación de los panes y los peces. Eso no era una parábola ni algo ilustrativo, eso fueron hechos reales, contundentes, como también otras cosas que son descripciones ilustrativas, actos ilustrativos con un tremendo mensaje que es con el que vamos a quedar en deuda por el profundo contenido que tienen. Pero estábamos viendo que la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, de hecho, al escribirla, tuvo que ser expresada en el modo que normalmente se escribe. Por eso se utiliza el sentido figurado. Bueno, la forma más sencilla que todo oyente entienda qué es el sentido figurado es que todos entienden cuando se habla del doble sentido. ¿Por qué le llamamos doble sentido? Porque se dice una cosa para referirse a otra que uno no se anima a decirla, claro. 2 y 2 son 4, ¿no es cierto? El doble sentido se utiliza cuando uno quiere ser ético en no decir lo que compromete. Pero aquí no estamos hablando de lo que compromete, estamos hablando de lo que revela. Entonces llegamos a la utilización del sentido figurado para poder ahondar en la transmisión del contenido, en la ilustración del contenido. Estaba meditando estos días el hecho de que nosotros venimos explicando, sin que esto sea una clase de literatura, ni mucho menos sea una clase de oratoria, es simplemente observar el hecho de que las Sagradas Escrituras tienen figuras literarias y figuras de oratoria. Términos que, o sea, ilustrativos para el aspecto de la oratoria. Entonces encontramos en este sentido figurado los dos aspectos. Hay que comprender que no encontramos a Jesús escribiendo, por lo tanto todo lo que Jesús utilizó es figura ilustrativa desde la oratoria. ¿Qué diferencia tiene con lo literario? Bueno, cuando uno está hablando, de pronto la entonación de la voz dice mucho. Dice mucho. Seguro. Es distinto decirle, abrile la puerta a tu hermano, que decirle, abrile la puerta a tu hermano. Claro. ¿No es cierto? Tiene otra connotación, otra... o que alguien a quien le va a abrir la puerta está esperando ansiosamente, entonces se toma una pausa y hay un romanticismo en su voz. Cosa que los escritores se habrán tenido que trabajar muchísimo para lograr escribirla. Hay muchos pasajes en los que Jesús habla con los discípulos que depende mucho hasta nuestro estado de ánimo. Cuando lo leemos es como lo leemos. Me gusta cuando el Señor dice basta. Viste que hay una parte que ellos están, no recuerdo puntualmente cuál era, pero me suena que es cuando se olvidaron el pan, que él está hablando de la levadura de los fariseos. Y ellos están pensando eso, nos dice, porque no trajimos el pan, no sé, y en un momento el versículo termina y Jesús le dijo basta. Y vos ese basta que dijo el Señor, te lo imaginás de un montón de formas diferentes, depende de cómo te sentís vos. Claro. Oh, cuántas cosas en las Escrituras. Mira, el otro día, al compartir la cena del Señor, yo tomo tan en cuenta cuando en Lucas capítulo 22 el Señor dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Sí. Hay una expresión de deseo
que ha tenido que ser tan contundente, tan fuerte, que quedó grabado en la memoria de los que estaban. Y cuando Lucas investiga para escribir el Evangelio, porque es de comprender que Lucas no estaba presente al lado de Jesús como estuvo Mateo y como estuvo Juan. Lucas tuvo que investigar. Ahora, cuando está investigando, quien le instruye, quien le relata, no pudo obviar aquello que Jesús dijo en el momento de instituir la Santa Cena. ¿Cuánto he deseado? ¿Qué anhelo tengo? ¿Qué importante que es esto? Porque, claro, si uno lee simplemente la expresión, cuánto he deseado, y lo toma livianamente, puede pasar de largo el sentido que hay allí. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué a Jesús le significaba tanto? Estaba cerrando el antiguo pacto. Estaba dando por concretado, por cumplido, llegó el momento de decir, bueno, listo, esto se completó, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya va rumbo al Calvario, va a concretar lo que de él se profetizó por siglos, pero inmediatamente al derramamiento de su sangre se abrió las puertas al nuevo pacto, que es lo que él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No lo hace mirando hacia atrás a la historia, sino mirando el acontecimiento inmediato que venía. Es lo que luego grita desde el Calvario, consumado es, se completó, ya arranca una nueva etapa. Entonces yo me imagino la expresión de Jesús diciendo qué momento tan anhelado, qué momento tan querido. Y Lucas alcanza a transcribirlo o a escribirlo de esa manera, ¿no? ¿Cuánto he deseado comer? Ahí hay una figura desde el aspecto de la oratoria. El que la toma y le da esa profundidad en la expresión escrita es Lucas. Entonces encontramos la oratoria y la literaria. Y aclaramos, no, esto para nada es una clase de literatura, ni mucho menos de oratoria. Simplemente estamos trabajando en poder descubrir en el texto sagrado el modo en que fue escrito para no confundirnos, para no llegar a interpretaciones extremas o interpretaciones erradas, y en la sencillez de mirar las Sagradas Escrituras encontrar ese profundo contenido con el que nos está transmitiendo la revelación del Dios eterno. Exacto. Hacemos un pequeño corte y enseguida arrancamos con el tema de hoy. ¿Cómo me relaciono y contacto con Casa de Dios? A pesar que actualmente, a causa de la cuarentena obligatoria, no podemos congregarnos en un mismo espacio físico, Casa de Dios sigue tan activa como siempre. No poder reunirnos en nuestro auditorio no debe ser un obstáculo en tu crecimiento y desarrollo espiritual. Por el contrario, aprovechamos bien el tiempo para orar, aprender de la palabra y evangelizar. Parte de nuestro desafío actual es mantenernos comunicados y en comunión. Gracias a Dios contamos con medios suficientes para que nadie quede excluido. Eso sí, depende mucho de vos el integrarte y participar de estas propuestas. Me mantengo relacionado a través de los medios y redes sociales disponibles. FM Vivencias 89.1 MHz trae programación fresca todos los días. Viralizando Esperanza de lunes a viernes a las 11. Comunión, humor, charlas, entrevistas y palabra de Dios. Podés escribirnos al 3413 38 18 88. Este es el tiempo. Lunes a viernes a las 18:30 horas. Oración, intercesión, aprendizaje y práctica, testimonios. Envíanos tu pedido de oración y contanos qué está haciendo el Señor en tu vida. 3413-694-8788. Buenas conclusiones, los lunes a las 20 horas. Reflexiones temáticas con la participación del público, especial para adolescentes y jóvenes de hasta 101 años. Participa escribiendo al 3413 38 18 88. Cultos de alabanza, adoración, oración y palabra.
martes y jueves a las 20 y a las 23 horas. Redes en Acción. Los viernes a las 20 horas, las redes de Casa de Dios son desafiadas cada semana con una nueva actividad en conjunto. Nos divertimos y nos emocionamos. Mantenemos la comunión. Envíanos tu mensaje al 3413 38 18 88. Lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Este yo sé que te gusta. Simplemente alaba. Tremenda canción. Es hermoso. Bueno, pastor, seguimos entonces con las figuras. ¿Llegamos a las literarias? Todavía no, estamos en las Ahí el laboratorio. Vamos a ir como juntas, porque bueno, lo que llamamos sentido figurado es lo que se expresa a través de las figuras. Figuras, obvio, es eso que uno con palabras, es como dibujar con palabras, Ujú. ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué decimos? Este es un recurso, es una modalidad clásica en las comunicaciones orales o escritas. Es una modalidad tan clásica que la gente habla en sentido figurado sin darse cuenta. Ujú. Por ejemplo, cuando alguien dice, me morí de frío. Claro. No se murió. Sí, sí, No sí. se murió. Está diciendo que tuvo muchísimo frío. Entonces, en el hablar de todos los días es tan, pero tan común el uso de figuras retóricas o literarias. Cuando uno lo habla, decimos que es retórica, pero cuando lo escribe, decimos que es literaria. Pero así que cuando estamos leyendo, son las dos cosas. Ujú. Uno lo está tomando desde lo escrito y lo está expresando. Ahí es donde tiene tanto que ver la entonación de la voz Ujú. de la persona que está leyendo. Hay personas que tienen una habilidad para leer que le dan el sentido, aunque no tenga la puntuación que ahora se utiliza, ¿no? Ujú. Ahora sucede, vos lees un mensaje de WhatsApp No, y- claro, es otra cosa. y tenés que hacer un trabajo de interpretación a dónde correspondería que aquí vaya una coma. Sí, Y más si faltó un acento, sí. ¿no? Entonces tenés que estar haciendo toda una interpretación. Es un doble trabajo. Entonces decimos que bueno, el sentido figurado es esto, es una modalidad muy clásica, muy utilizada todas las personas, todas, y no sé si en todos los idiomas, pero el que conozco es el nuestro, y aquí hablamos con muchísimo sentido figurado. Ujú. Se desarrolla mediante la utilización de estas, lo que llamamos figuras, como decíamos recién, cuando alguien como lo dibuja en palabras, Ujú. te ilustra que hacía mucho frío, diciéndote que se murió de frío, Sí. te ilustra... Me derretí de calor. Sí, me derretí de Sí. calor. Esas expresiones que son, bueno, una palabra que te figura muy bien profundizando lo que se quiere decir. Es un arte de comunicación que moviliza al oyente o al lector a encontrar el concepto. Ujú. Y ahí está. Tiene que encontrar el concepto fundamental de lo que se está diciendo por encima de las palabras en su modo individual. De pronto, cada palabra en su sentido individual podrían decir una cosa, pero todas esas palabras Combinados de esa manera. combinadas en un conjunto pueden estar diciendo algo totalmente Ujú. distinto. Bueno, no es el propósito enredar al que nos escucha, pero tenemos que pasar esta madeja aquí, ¿no es cierto?, Ujú. para explicarlo, porque es donde debe comprenderse lo que se quiere decir por encima de lo que se dijo. Ujú. En muchas conversaciones sucede, pero vos dijiste tal cosa, bueno, pero te estaba queriendo decir, ¿viste? Sí. Entonces, es la diferencia entre lo que se dijo y lo que se quiere decir. Todo esto está en el común de nuestro vocabulario, de nuestra forma de escribir. Te cuento un día, estaba tomando un café en una estación de servicio y en la mesa del otro lado del pasillo donde estaba había un hombre tratando de escribir. Yo no sé qué estaba tratando de escribir, pero
lo imaginaba, lo ilustraba, hacía ademanes como que estuviera hablando o discutiendo con alguien, Ujú. y entonces escribía 2 palabras y se detenía de nuevo. Y- ¡Qué experiencia! y sí, yo lo observaba porque me daba cuenta el trabajo que le costaba a ese hombre expresarse por escrito. Claro. Tuve la tentación, pero al final no me metí. Porque de pronto hay que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que usted quisiera decir? Sí. Decilo verbalmente, tomás en cuenta 3, 4 aspectos que son lo fundamental y después haces el relato. Porque el relato sin la idea proyectada en un bosquejo da muchísimo trabajo. Por eso es importante observar la habilidad del Señor, porque el Señor utilizó el sentido figurado. Ujú. El Señor utilizó todas estas figuras de las que estamos hablando. De hecho, es el maestro de los maestros. Y Él utilizó este recurso tanto en lo retórico, porque lo que Jesús hizo fue hablado, y luego los escritores del Evangelio escribieron sus palabras. Jesús lo utilizó como nadie en la historia, porque Él tenía, justamente, ¿por qué tenía que utilizar el sentido figurado? Porque Él nos estaba hablando de cosas que ningún ojo humano había visto. Claro. ¿Cómo hablarnos del Padre y del lugar donde está el Padre y los ángeles? Ujú. ¿Cómo hablarnos de lo celestial que decíamos en la charla anterior? ¿Qué trabajo le dio a Juan Sí. relatar en términos comprensibles a la gente lo que él vio en el cielo? Ahí usó el símil a full. Le metió al símil como loco. Entonces encontramos que Jesús realmente hace gala del uso de todas las figuras retóricas, al expresar, al explicar. Ahora, lo que no podemos saber nosotros desde la lectura, al menos en casos como lo que contábamos recién de Lucas, es si los escritores le dieron la profundidad que Jesús le dio en sus palabras. Porque uno puede escribir a lo que su memoria recuerda, sin enfatizar a dónde estaban los énfasis. Ujú. Por eso cuando yo leo en capítulo 22, cuando Jesús dice, cuánto he deseado, y entendiendo el entorno en el que lo dice. Creo que en la sabiduría del Señor, por eso tenemos 4 evangelios. Claro. Sí, ¿Por qué no hay uno solo? Alguna vez alguien me preguntó, ¿y por qué no hay uno solo si es tan importante? ¿Por qué 4? Por esto. Sí, Porque es tan importante lo que se estaba transmitiendo y comunicando que era necesario que hubiese 3 o 4 puntos de vista y Claro. hay que agregar un quinto. es que en realidad es un solo evangelio. Claro, pero- el evangelio es pero uno solo. escrito por diferentes escritores que tuvieron, el detalle que uno no enfatizó, lo enfatizó el otro. Claro. Visto desde distintos lugares y agregado uno más. El de Pablo, Claro. que no estuvo presente, pero que lo recibieron el Espíritu. Entonces, como dando la confirmación total. Miren, ellos que lo vieron, lo escribieron así, yo no lo vi y también escribo esto así y hablo del Señor. Te cuento a vos y le cuento a los oyentes. Una madrugada me despierto y me viene el entendimiento sobre esto. Ujú. ¿Dónde estuvo el hecho de que Pablo fue mucho más adelante en la revelación de Cristo, con muchísimos más detalles? Ujú. No difiere de la revelación de Cristo que los demás apóstoles expresan. No difiere. Mira un Pero- poquito más cerca el agujerito. Sí, es que aunque todos venían de una misma modalidad religiosa, la diferencia es que Pablo tiene la revelación del Cristo resucitado Ujú. y el Espíritu Santo lo lleva a entender lo que ya estaba en absoluto y pleno desarrollo, que era la gracia y el nuevo pacto. Claro. Es como que a los otros apóstoles, especialmente a Mateo, Juan no tanto. Juan es como que deja muy de lado los detalles del antiguo pacto y se centra más en las palabras del Señor, pero como que a los demás les costó despegarse rápidamente de los contenidos que enfatizaban Ujú. las modalidades del antiguo pacto. Entonces me levanté y fui a buscar mi Biblia y me puse a leer y pasé el resto de la noche observando esto. Qué impresionante, porque la vida de esos hombres que caminaron con Jesús durante 3 años no experimentaron la transformación de sus vidas
aún después de la resurrección de Cristo, todavía no experimentaron la transformación total hasta que fueron llenos del Espíritu. Claro. ¿Por qué Pablo es transformado y se involucra en el Señor con tanta profundidad? Es que es como que hubiera sido más directo y sin el trasfondo que tuvieron los demás. Los demás se quedaron muy pegados en detalles del trasfondo. Claro. Al punto tal de que cuando Pedro va a Galacia, que se origina luego un enfrentamiento con Pablo, porque, bueno, él tenía sus vínculos de carácter religioso y su ética antigua, y él trataba con los gentiles, pero cuando había otros que no eran gentiles se sentía incómodo, porque había como un apego a la historia, y Pablo lo tiene que enfrentar y decirle, vamos hermano, estamos en el nuevo pacto, ¿no es cierto? Y Pablo lo confronta y lo relata en el libro de Gálatas. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que a estos hombres les abrió la cabeza, por decirlo de una manera? Vea que estamos usando una figura... una figura literaria, retórica. Una figura retórica. Les abrió la cabeza. Les abrió la cabeza. No, lo hizo de verdad. Es una forma de decir. Les iluminó el espíritu. Aunque mi oración es esta, ¿no? Señor, abrime la cabeza. Señor, abrime el corazón. ¿Ves? El corazón... Es una figura literaria y retórica. Claro, porque como el espíritu de la persona no lo podemos ver, apelamos a un órgano de tanta importancia como el corazón. No, nuestro hablar está lleno de estas figuras. Ahora bien, Jesús la utiliza como el mejor de todo, porque evidentemente Él es el maestro de los maestros, y lo hizo para revelar verdades divinas a los que tenían el oído para oír. Esto es lo que recordábamos la semana pasada de Mateo 13, versículo 9, y es lo mismo que se repite en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 7, el 11, el 17, el 29, y en capítulo 3, el versículo 6, el 13 y el 22, que son las ocasiones donde Jesús, que habla a través de Juan, le envía el mensaje a la iglesia, y en todas termina diciendo, el que tiene oído para oír, oiga. Porque evidentemente habría gente que no tenía oído para Dios, lo tenía para otras cosas. Entonces, está claro, el mensaje de Dios lo oyen los que tienen oído para Dios. Entonces, ¿por qué la utilización del sentido figurado, verdad? Es que lo hizo para revelar verdades divinas a la gente que tenía el corazón abierto, como contábamos en la parábola del sembrador. Él explica la parábola del sembrador, una excelente charla de agronomía, de cultivo, que bueno, el que se acercaba iba a escuchar algo importante, no iba a escuchar tonteras del Señor, no iba a escuchar cosas que no tuvieran sentido, pero los que entendían que estaban hablando con el Hijo de Dios, con el Señor de señores, con el Mesías, tenían otra apertura, y cuando los demás se iban, Jesús a ellos les daba el contenido más profundo. Entonces ahí venía la revelación. Por eso Jesús utilizó las figuras retóricas, utilizó el sentido figurado, lo hizo para disuadir a los espías y los curiosos, los indiferentes que andaban por ahí, que estaban buscando a ver qué decía él para acusarlo, para ridiculizarlo, estaban buscando qué decir. Entonces Jesús igual volcaba la revelación, pero lo hacía en un modo que el distraído, el que no tenía interés, al que no le interesaba las verdades divinas, se disuadía su atención y se iría a hacer otra cosa, o quién sabe, lo dejaba hablando solo y no prestaba atención. Así que por un lado para revelar y por otro lado para disuadir. Él lo hizo para revelar lo eterno a quienes tenían el corazón abierto. No era cosa pequeña. Revelar las verdades del cielo y revelarle a personas pasajeras lo eterno. Entonces, no deja de ser la transmisión, la revelación de un misterio. Misterio desde el punto de que el ser humano naturalmente no entiende lo eterno. Y he meditado esto con emoción en mi alma, en mi espíritu, el hecho de que hablamos lo eterno en términos pasajeros y hablamos de lo divino en términos humanos. Hablamos de lo celestial en términos terrenales. Y esa fue la modalidad en que fue transmitida la palabra de Dios, que fue revelada a las sagradas
Escrituras. Y con esta forma de explicarlo a través del sentido figurado, Jesús estimulaba la imaginación de sus oyentes y de sus seguidores utilizando esas figuras retóricas. Entonces de pronto o les relataba una parábola o explicaba algo y entonces estimulaba la imaginación de ellos, porque el contenido que se entrega en una comunicación tiene que llegar a ser captado en la mente del ser humano por el hecho de ser un ser pensante, ¿cierto? Tiene que darle lugar a que su mente trabaje. Es más, su mente tiene que nutrirse de verdades espirituales para que olvide las mentiras terrenales, digamos, ¿cierto? Los seres humanos tenemos un gran problema con tantas mentiras del diablo que, bueno, las hemos creído, pero cuando las verdades divinas empiezan a entrar en nosotros y se van ampliando, algo que decíamos, bueno, con esta ilustración del agujerito en la tapia de madera, vamos a contarle a quien nunca nos escuchó de qué se trata, porque para que no quede como un misterio. Porque las Sagradas Escrituras es así, nuestra interpretación, nuestro acercamiento a las Escrituras es como el que se acerca, bueno, de otro modo, la tapia de madera o el agujerito de la llave, sí, ¿no? Lo mismo, claro, cuando éramos pibes, ¿cómo no lo hemos hecho? De ir a mirar ahí en el agujerito de la llave hasta que alguien te pegaba un soplido del otro lado. Mirá, cuanto más te acercás al agujerito, más ves de lo que hay del otro lado. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora acá? Estamos descubriendo los agujeritos. Estamos mirando varios agujeritos para que cuando nos metemos en las Escrituras y encontramos una figura, una ilustración, una explicación, no nos quedemos como que es un simple relato, sino cuál es el contenido que hay adentro de ese relato, que hay aquí. Y la palabra de Dios le es ampliada en su concepto a la persona que tiene interés. Es que mediante su mensaje Jesús nos hizo conocer al Padre y al Espíritu. ¡Qué trabajo en las palabras del Señor! Él vino para darnos a conocer al Padre y darnos a conocer la obra del Espíritu. Porque si bien en todo el antiguo tiempo Dios el Padre había sido mencionado y algunas veces reconocido como Padre, pero sí hay alguien que enseñó con excelencia, con profundidad, con claridad y nos habló de la naturaleza del Padre y del proceder del Padre, es Jesús. Entonces, imaginemos que nos está dando a conocer personas divinas, invisibles al ojo humano, pero Jesús utilizó términos y palabras. Él nos hizo... Él hizo conocer a la mente del hombre lo que el hombre no pudo entender a través de la ley. En el Antiguo Pacto, el Antiguo Pacto, digo, sigue pasando, creo que en cierto punto a todos nos ocurre, el hablar de Dios como Padre, para muchos es una figura literaria, un símbolo o un símil. Dios es como un Padre. Y lo que Jesús vino a mostrar es que Dios no es como un Padre, Él es el Padre. Claro. Y los padres deben ser como Él, en todo caso. Porque Él fue el primero en formar al hombre, en darle identidad, en darle pertenencia, en darle imagen, porque hizo al hombre a su imagen y semejanza. Al hombre de género humano, ¿no? Hombre y mujer, los hizo a su imagen y semejanza. Y Él es el Padre. Después como que se desdibujó eso para los hombres. Se dibujó esa imagen teniendo a Dios lejano a causa del pecado, ¿no? Y Jesús viene a mostrar a Dios como el Padre, pero no como Padre, es como el Padre. Y bueno, también el hecho es que el término Padre, bien entendido, es lo que más se asemeja a la grandeza de Dios, desde el sentido de identidad, de pertenencia, de protección, en ese sentido. Por eso, bien lo que vos decías, de que uno minimiza la grandeza de Dios tomando el parámetro desde lo terrenal. Claro. Y es muy fuerte cuando Jesús dice, si ustedes siendo malos, es decir, con una naturaleza caída, seres humanos limitados, si ustedes para sus hijos quieren lo mejor, ¿cuánto más? Más el Padre que está en los cielos. Claro. Más? Por eso
hubo una ocasión en la que comprender lo que Jesús había enseñado me abrió los ojos para poder resolver una situación. Uno se da cuenta por qué Jesús lo distinguió al toque a Satanás cuando vino a tentarlo en el desierto, de que convirtiera las piedras en pan. Si uno usa un poquito la memoria, vamos a encontrar que entre las enseñanzas de Jesús, él dice que un padre al hijo que tiene hambre no le daría una piedra en lugar de pan. Está revelando la naturaleza del padre. Sí. Y cuando el diablo lo tienta, cosa que Jesús pudo haber hecho, pero conociendo la naturaleza del padre, ante su necesidad, el padre no le iba a dar piedras. Exacto. ¿Sabes qué? Esto considero que es 100% aplicable a tantas personas que hacen decisiones equivocadas porque tienen una idea mística y confundida acerca de Dios, y el diablo los engaña y les hace ver como pan lo que en realidad son piedras. Y yo quiero decirte, Dios no te da piedras. Y esto lo aprendí de Jesús. Jesús sabía que el Padre no le iba a dar piedras, que Jesús tenía el poder de transformarla, pero estaba identificando desde qué naturaleza venía la cuestión. Entonces, encontramos a Jesús revelándonos la gloria del Padre, revelándonos el poder del Espíritu Santo, la presencia, la persona del Espíritu Santo, en términos entendibles, y por eso tiene que utilizar figuras retóricas. En un momentito vamos a hacer mención de algunas figuras retóricas que son muy nombres bastante conocidos para la gente, pero aclaramos, esta no es una clase de literatura, ni mucho menos de oratoria, así que no vamos a entrar en los máximos detalles, sí, muy superficial, como para dejar en claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de figuras retóricas. Me sostengo en comunión, comunicándome con mi red periódicamente. El conjunto es mi primer y más inmediato contacto con la Iglesia. A través de mi red voy a recibir mensajes del pastor principal Eduardo Codañone por medio de escritos, audios o videos, alimento, aliento, exhortación y lineamientos. Son enviados a través de los conjuntos de las redes de la Iglesia. También pude recibir mensajes de los pastores para alentar y ministrar a las redes o a sus miembros en particular. También recibo mensajes de los conjuntos. Los responsables de cada red están a disposición de los miembros y se comunicarán periódicamente para consolidar, alentar, motivar y organizar los distintos movimientos de la misma. Muy importante, si no estás integrado a ninguna red, comunícate ya mismo al 3416-948788 para que puedan ubicarte rápidamente. Para mantenerte comunicado con Casa de Dios, te paso los siguientes contactos importantes. Para pedidos de oración, podés escribir un WhatsApp al 3416-948788. Para recibir consejería pastoral, lo hacemos por medio de las redes de Casa de Dios. Si no estás en ninguna red y querés formar parte, hacelo a través del siguiente número de WhatsApp, 3416-948788. Para colaborar y donar a Operativo Emergencia, escribí un mensaje al 3416-639-222. Para recibir ayuda en alimentos, lo hacemos también por medio de las redes de la Iglesia. Les aseguro que si tienen fe, tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes
nada será imposible. Continuamos, entonces, ya ahora ya estamos bien entrando en tema. Sí, mirar las escrituras así, como diríamos, desde una visión interpretativa. Bueno, todo esto se estudia en su verdadera profundidad en la materia hermenéutica, de la cual yo solo recuerdo el nombre. Después de tantos años de haber cursado el seminario, solo me acuerdo el nombre. Pero sí tengo que decir que hago uso de conceptos de la hermenéutica, que el texto se interpreta por el contexto, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta todo el entorno de lo que se está diciendo. Entonces, sí, trato lo que recuerdo y lo que se me fue grabando lo utilizo. Pero miremos esto, que Jesús utilizó el sentido figurado, utilizó las figuras, decimos retóricas, porque él todo lo que comunicó, lo comunicó hablando, aunque hubo momentos que Jesús se comunicó escribiendo. Vamos a dejar pendiente la cantidad de actos ilustrativos con el que dejó tremendos mensajes. Uno de esos lo hizo escribiendo. Vamos a dejarlo pendiente. Pero vamos a ver que Jesús utilizó pero muy a menudo, utilizó lo que se llama el símil. El es como. Sí, el símil es una comparación expresada de dos cosas o ideas diferentes y ocurre a términos comparativos, como o tal como, así también, semejante a, se parece a. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un ejemplo acá, Apocalipsis 1.14 dice, sus ojos como llama de fuego. Eso. Entonces, el hecho de comparar con algo similar, que lo que decíamos, esto ilustra y esto estimula la imaginación del oyente. Y es muy útil cuando tenés que describir algo que que casi seguro que el que te está escuchando o el que está leyendo no lo ha visto. Claro, sí. Bueno, a mí la descripción que hace Juan en Apocalipsis de Jesús, más lo que sucede con Juan, a mí me abrió el entendimiento respecto a la magnitud de la gloria del Cristo resucitado, del Cristo glorificado. Porque Juan es uno de los hombres que estuvo más cerca del Señor. De hecho, lo que escribe Juan en el Evangelio, de pronto no lo escriben los otros escritores, y eso es por la cercanía que él tenía. Caso cuando viene Nicodemo, detalles así, la larga oración del Señor Jesús, en capítulo 17. Juan es uno de los hombres que más cerca estuvo. Sin embargo, cuando trasladado al cielo, él ve a Jesús en su gloria y en su majestad. No estaba viendo un desconocido, pero lo estaba viendo en otra dimensión, y él cae de rodillas y queda como muerto a sus pies. Esto es lo que yo insisto, que la mayoría de la gente conoce a Cristo en la etapa terrenal, en los 33 años de su vida física, pero hay que ir más allá en comprender la dimensión de majestad y de gloria que hay en el Señor Jesucristo. Por eso el nombre sobre todo nombre, por eso el respaldo divino para que los que creen en Él harán cosas mayores, dijo, porque yo voy al Padre. Estaba describiendo, cuando estoy en los cielos, ustedes van a estar capacitados. Entonces, ese símil de lo que Juan dice, que los ojos de Jesús son como llamas de fuego, y cuenta lo que a él le sucedió, a mí me abrió la cabeza. Estoy usando de pronto la siguiente figura retórica, que es la hipérbole. La hipérbole es una exageración deliberada que procura recalcar algo. La hipérbole puede hallarse en todos los idiomas y es muy común en las lenguas semíticas, es decir, las lenguas de Medio Oriente. Por ejemplo, me he consumido a fuerzas de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Salmo 6.6. Es una exageración. Esa es una gran exageración, claro, ¿no? Pero bueno, claro, está ilustrando algo, ¿no? Está poniendo un énfasis. ¿Vos conocés la historia del exagerado?
Era un predicador de un ministerio que era tan exagerado. Sí, no la conozco. Todo era impresionante de grande. Sí. Y entonces él no podía decir que en la reunión hubo 25 personas, él decía 25.000, ¿viste? Claro. Era tan exagerado. Entonces los hermanos del ministerio lo llaman y lo aconsejan y tratan de que, bueno, corrija ese exceso porque confundía a la gente. Y si ustedes no se imaginan, hermano, dice, ¿cómo me arrepiento yo? Dice, me arrepiento y lloro por mi error, tambores y tambores de lágrimas. Una exageración, ¿verdad? Ahora Jesús utiliza la figura de la hipérbole. Ajá. Cuando dice, le vas a decir a este árbol, al sicómoro, que se plante en el mar, y el árbol, ¡pum!, se va a plantar en el mar, ¿verdad? Bueno, se entiende que es una figura ilustrativa, porque obviamente la naturaleza del árbol no es plantarlo en el mar. Pero la dimensión de los milagros que Jesús quiere explicar va de la mano con esto, aunque para nosotros pueda caer como exageración. Bueno, la ironía es otra de las figuras retóricas que se utiliza, y Pablo es uno de los que la usa bastante. Sí. La ironía y el sarcasmo, muy utilizadas por Pablo. Mira, dice, la ironía consiste en una afirmación cuyo sentido latente es todo lo contrario de lo que parece afirmarse, y se usa para recalcar algún punto. Cuando resulte fácil discernir si la afirmación es irónica, considere primero si su sentido literal encaja con el contexto. Examínela luego como ironía figurada. Si tiene sentido y encaja en el contexto, entonces es realmente una expresión irónica. De lo contrario, considérelo como una afirmación verídica. El ejemplo que tenemos es 1 Corintios 4:8. Pablo le dice a los corintios, ya están saciados, ya están ricos, ya sin nosotros reinan. Ojalá reinaran, para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes. Cuando se lee esto, resulta evidente que los corintios no son reyes y que tampoco Pablo desea reinar con ellos. Claro, y es con los corintios que Pablo utiliza otra figura que se llama sarcasmo, Sí. que es la ampliación de lo que es la ironía. Es una ironía dicha en un sentido agresivo que humilla al oponente. Ahí cuando en Corintios les dice, sí, pobrecito nosotros, somos los más tontos de la tierra si confiamos en Jesús. Cuando habla de la resurrección. Sí, somos los más dignos de lástima, pero miren, Cristo ha resucitado, y ahí aclara que así, si algún creyente equivocándose al leer eso anda dando lástima, Claro, no es lo que Pablo dice. No era eso. Nosotros creemos en el que resucitó de los muertos. Está haciendo una afirmación impresionante, pero Pablo ha sido de utilizar varias veces la figura del sarcasmo. De hecho, necesitaríamos como tomar en cuenta varios ejemplos, así como vos lo estás haciendo, pero nos llevaría horas y horas. Y como no estamos en una clase de hermenéutica o de literatura o de oratoria, estamos simplemente ilustrándolo. Uno de los más comunes es también la metáfora, la utilización de términos que produzcan, que le amplíen el significado, que profundicen el significado. Es como una comparación entre dos cosas diferentes, pero sin recurrir al término como, o tan así, o así como, o así también, que hace el símil. Es, por ejemplo, lo que dice Jesús en Juan 6:48 cuando dice, yo soy el pan de vida. Claro, y los que dicen los versículos después, el que no come mi carne y bebe mi También. sangre, qué fuerte que es, qué fuerte, porque Jesús ahí está hablando de sustento. Entonces, para que se entienda que la fe no puede ser sustentada de otra manera, usa una metáfora muy, muy, muy fuerte, hablando de comer su carne y beber su sangre. Es decir, la naturaleza de Cristo ingresando en nosotros como el sustento de nuestra fe en Él. Pero el concepto que vierte ahí en esa metáfora hasta asustó a los oyentes que tenía ahí al lado. Ahora, ahí es un caso donde Jesús utiliza una figura retórica que espanta a los curiosos y a los oponentes. Pese a que esa multitud había sido alimentada por Él momentos antes comiendo el pan, y cuando Él los confronta y les dice, la verdadera comida es mi presencia, es mi espíritu, lo abandonan. Sí. Lo abandonan. Y entonces es muy conmovedor cuando en versículo siguiente le dice a los discípulos, ¿queréis acaso iros vosotros también? Entonces ahí viene, cosa que días atrás me alentaba mucho esto, que en los momentos
de deserciones, en momentos de incomprensión de mucha gente, son momentos muy precisos para la revelación. Cuando la multitud se fue dándole la espalda al Señor, fue el momento cuando los discípulos tuvieron la revelación que ¿quién era Él? No, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Entonces, bueno, pensando en ese concepto fuerte de San Juan capítulo 6, de los más comunes, que todo el mundo comprendería que Jesús utilizó, de hecho, los escritos sagrados están compuestos de muchísimas parábolas. Esa narración breve, simbólica, que encierra una enseñanza muy importante. Entonces, Jesús utilizó muchísimas parábolas, más allá de que en la traducción y en el trabajo de los hombres y mujeres que hicieron el ordenamiento del texto sagrado, le pusieron el título conforme a lo que ellos entendían en el momento. Claro. Sí, a veces el título te hace perder un poquito el sentido, ¿no? Por ejemplo, la parábola del sembrador, del que menos habla es del sembrador. Claro, está hablando del... habla más de la semilla y habla más de las tierras. El sembrador salió a sembrar. Claro, pero sin embargo se llama parábola del sembrador. Y en la parábola del hijo pródigo... También lo mismo. El énfasis es en la actitud del padre. Del padre, no del hijo. El error del hijo y la misericordia del padre. Pero, entonces, bueno, tenemos que decir que los títulos no son inspirados del Espíritu. Exacto. Hay que centrarse en la parábola. Es un trabajo hecho con la mejor buena intención. Lo mismo que la división por capítulos y por versículos. Claro, exacto. Ese fue un trabajo genial, porque realmente genial, eso fue hecho siglos después. Nos ayuda a encontrar rápidamente, claro, y es también una ayuda mnemotécnica para poder encontrar pasajes, para poder memorizar secciones de la Biblia, pero bueno, que no sea un obstáculo, un impedimento al comprender el mensaje total de las Escrituras. Claro, a veces hay que, es decir, el concepto que está revelando no termina ni dentro del mismo versículo donde empezó, y muchas veces ni siquiera dentro del mismo capítulo. Entonces es donde uno debe como obviar el formato sistemático de capítulo y versículo, y mirar el texto independientemente, porque a veces el concepto termina de explayarse y declararse versículos más adelante. Hoy vamos a quedarnos haciendo una mención de un aspecto práctico de los modos en que Jesús enseñó, que nos abre un campo impresionante en cuanto a la interpretación, que son los actos ilustrativos. De hecho, Jesús desde la antigüedad fue anunciado por actos ilustrativos. Era lo que se pretendía grabar en la mente de la gente cuando hacían el ritual de matar el cordero, de derramar la sangre. Ahora vos fíjate, la mayoría de las veces, y esto lo hablo aquí con vos y con nuestros oyentes, preste atención, la mayoría de las veces que se habla del cordero, la gente hace mención al cordero cuando salieron de Egipto. Pero no está poniendo su vista en el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Con lo importante que fue el derramamiento de la sangre de aquel cordero, y que lo debieron comer, era ilustrativo de nuestro trato con el Señor Jesús. Exacto. Aquel cordero no era el cordero redentor, era un acto ilustrativo que nos hablaba del Redentor. Ahora, era el folleto. Era el folleto. Claro, como hablábamos el otro día, ¿no? El folleto que te explica lo que va a venir. Pero encontramos en la vida misma de Jesús, tengo por lo menos 10, y cada día voy descubriendo más, el hecho de que muchísimas de las enseñanzas que el Señor nos dejó, fuertes, muy fuertes, tuvieron que ver con actos ilustrativos. Y hoy vamos a cerrar haciendo la mención con uno que hace falta tener el oído afinado y la paciencia adiestrada o agilizada, porque vamos a entrar en discusión, vamos a entrar en una... ¿cómo diríamos? ¿Viste cuando explicas algo que sacude todos los esquemas? El hecho de que la cruz, que Jesús asumiera la cruz, fue un acto ilustrativo.
por lo que significaba. De hecho, él venía para dar su vida. Pero, ¿qué diferencia hubiera tenido si hubiera muerto apedreado? Ujú. ¿Qué diferencia tendría si hubiera muerto en una horca? ¿Qué diferencia tendría si, bueno, lo hubieran tirado al agua y lo hubieran comido los peces? ¿Qué diferencia a morir en el madero? Ujú. Porque el madero era el castigo por la maldición. Ujú. Y Jesús lo que vino a redimir a la humanidad de la De la maldición maldición. que el hombre se la ganó con el pecado del Edén. Y por eso dice las Escrituras que era maldito todo aquel que muriera en madero. Es decir, cuando alguien moría en el madero es porque estaba maldecido. Ujú. Entonces, Jesús pudo haber muerto de otras maneras. Pudo haber sido arrojado del Bueno, de precipicio. hecho lo intentan en un momento, Que lo intentan, despeñarlo claro. en Galilea, ¿no? En su tierra, en Capernaum. Intentaron apedrearlo, intentaron despeñarlo, Sí. intentaron tantas maneras y nunca pudieron Sí, porque sí. él venía para asumir la cruz. Entonces, allí está nuestra redención, en la liberación de la maldición. Él vino a pagar el precio, pero lo hace mediante un acto ilustrativo. Qué impactante es el hecho de que a Jesús lo rechaza su pueblo, pero lo crucifican los gentiles. Ujú. Porque si Jesús vino para pagar por la salvación De toda la humanidad. toda la humanidad, no del mundo entero. Si no, la salvación estaría privatizada Exacto. a una sola nación. Pero Jesús muere en manos de los gentiles porque Él viene a redimir el mundo entero y asume la maldición, por eso muere en el Calvario. Bueno, con todo el respeto, por supuesto, decimos que es un acto ilustrativo. Sí. Muriendo en la cruz, Él estaba diciendo, he tomado tu maldición, he tomado el pecado Ujú. de la humanidad. Y bueno, muchos actos ilustrativos tan importantes, su propio bautismo, el momento, lo vamos a dejar así como en intriga, ¿no? ¿Por qué Jesús habrá hecho barro para ponérselo en los ojos del ciego? ¿No es cierto? Bueno, la limpieza del templo, la higuera que no dio frutos y cuántos actos que hay en el ministerio de Jesús que nos va a tomar todo el tiempo en la próxima En la charla. próxima emisión. Hoy vamos a despedirnos diciendo esto, que por eso Él aceptó el madero, por eso murió en el madero, para cargar la maldición que había caído sobre la tierra. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, mis hermanos que predican la palabra y que enseñan, tenemos que distinguir esto. En el antiguo tiempo, el mensaje iba a gente que luchaba con la culpa, a gente que no había sido redimida todavía. Pero hoy el mensaje va a gente que ha sido libre de la culpa, que ha sido redimida, que se exime de la maldición cuando acepta a Cristo como su Salvador. Por eso el nuevo pacto, estamos en una instancia que el Señor la anhelaba con todas sus fuerzas. Por eso dice, cuánto he anhelado, que la institución de la Santa Cena es otro acto ilustrativo. Sí, sí. Era el cierre del antiguo pacto y el inicio del nuevo pacto, porque Él daba su sangre para pagar el precio por la humanidad. Yo quiero decirle a todos mis oyentes esta tarde, cierto Matías, si terminamos esta charla y no podemos dar a entender esta verdad, simplemente hemos dicho cosas lindas o hemos entretenido con algo importante, pero no estamos aquí para entretener con algo importante, estamos aquí para estimular tu corazón y tu espíritu para recibir la revelación del Cristo, el Salvador, el que asumió la cruz para liberarnos de la maldición. Cuando aceptamos a Jesús, entonces el perdón de los pecados, el perdón de la culpa, el ser libre de la culpa, esto es lo que libera el espíritu de las personas. Vamos a orar con nuestros oyentes. Oramos. Señor Jesús, quiero darte gracias, Señor, porque en toda la verdad de tu palabra, en todo lo que podemos observar en las Escrituras, en cada revelación y cada aspecto que encontramos de la revelación en tu palabra, nos ayuda a comprender cuánto amor, cuánta misericordia. Señor, y el Salvador que fue prometido desde el principio, vino y cumplió el propósito eterno de redimirnos y de darnos vida nueva. Amén. Bendigo, Señor, a cada oyente, a cada persona que en este momento está escuchando estas palabras.
Lo bendigo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por la salvación, por la vida nueva y la vida eterna que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Te adoramos, Dios nuestro. Y asimismo, Señor, con esa liberación de la maldición, sea liberado de angustias, de enfermedades físicas, de enfermedades mentales. Sea liberado, Señor, de cargas y de angustias cada persona que acepta tu obra completa en la cruz del Calvario. Líbrale, Señor, de toda carga. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Huesos que no se habían formado en el vientre de la madre, a causa de aquello que sucedió en el Edén, la mano de Dios los está tocando ahora, los está enderezando ahora, porque el Señor Jesús vino para libertarnos de la maldición y de toda consecuencia de aquella maldición que cayó sobre la tierra. Esa tierra, ese campo que no producía, que todo lo que se sembraba fracasaba, ahora por la fe, por los que están creyendo en la intervención divina, esa tierra que estuvo bajo maldición desde la caída en el Edén, ese campo es sanado y comienza a producir como nunca antes en la historia. Esas plantas que fueron regadas y cultivadas y nunca dieron fruto, ahora a causa de la fe de los que están escuchando, la fe en la obra completa de Cristo, esas plantas comienzan a dar fruto. Y así también, ese alma que estaba en angustia, estaba seca, estaba apagada, comienza a florecer por la gloria del Señor, porque esto es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Bendito Dios, te alabo, Señor. Amén. 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 Gracias por compartir con nosotros este tiempo donde profundizamos más de la palabra de Dios y te recordamos que se está preparando un obsequio para todos los oyentes y la única manera que lo vas a obtener es, como dice la palabra, pedid y se os dará. Tenés que pedirlo. Bien bíblico. 3413-381888. Hacenos saber que nos estás escuchando y te vamos a anotar en la lista que estamos preparando de aquellos que van a recibir el obsequio que nuestro pastor está preparando. Será entonces hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo. Luego.